Buenos días para todos. Bueno, a este momento ya hemos superado el título tercero del Código Penal, que tiene que ver con los delitos contra la libertad individual y otras garantías. Vamos ahora a adentrarnos en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Como ustedes pueden ver aquí, entonces hablamos de tres, llamemos subbienes jurídicos. Es el atentado contra la libertad, contra la integridad y contra la formación sexuales. ¿Qué se entiende entonces por esa libertad sexual? Eso no es más que la posibilidad que tiene cada ser humano, cada persona, de elegir sin ningún tipo de coacción el momento, la forma y el sujeto con el que se decide sostener una relación sexual. No es más entonces que la capacidad de autodeterminarse sexualmente. Vamos a volver acá al tema la integridad. La integridad sexual va muy de la mano con el concepto libertad sexual. Comprende entonces un concepto más, llamemos, físico y a la vez psíquico. En tanto el cuerpo del ser humano y la expresión de su sexualidad deben permanecer incólumes y sin ningún tipo de lesión. ¿Qué implica ello? Ello implica entonces que el ser humano dispone libremente de su sexualidad. De allí entonces que a medida que se violente la libertad sexual, suele también lesionarse física y psíquicamente la integridad sexual. Y por último, lo que tiene que ver ya con los menores de 14 años, que tiene que ver con la formación sexual. La formación sexual, como textualmente lo manifiesta allí la norma, el título cuarto, sugiere entonces permitir al cuerpo, llamemos su normal desarrollo, tanto biológico, físico y psíquico, para poder disponer de esa sexualidad. Mírese cómo el legislador colombiano concibió entonces que la edad en que una persona puede disponer libremente de la misma es de 14 años. Por lo demás estaría atentando entonces contra su adecuada formación sexual. Desde ya les anticipo lo siguiente: cualquier tipo de relación sexual que se sostenga con un menor de 14 años automáticamente se incurre en una conducta punible. No obstante él dé su consentimiento, no obstante se diga que fue la persona que me insinuó, que me incitó, siempre se incurre en conductas punibles, que son las que están previstas en los artículos 208 y 209 del Código Penal. Aquí el capítulo primero del título cuarto habla de la violación, es decir, de aquella agresión sexual que se comete mediante violencia, indistintamente a la relación consentida, que debemos afirmar desde ya que es una conducta atípica cuando una persona mayor de 14 años expresa su consentimiento para mantener un tipo de relación sexual. Aquí pueden ir a sus códigos penales en sus artículos 205 y 206 para que vean textualmente lo que dice el artículo inicial 205. Lo voy a leer para tomar nota al respecto. Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Allí tiene un ingrediente que es mediante violencia. Entonces vamos a mirar primero qué se entiende por acceso. Deben remitirse ustedes todos al artículo 212 del Código Penal, que dice lo siguiente: para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u objeto. Aquí en la diapositiva distinguí puntualmente los dos, que es la penetración del miembro viril por cualquiera de las vías, anal, vaginal u oral.
Y también se entiende por acceso la penetración por vía anal o vaginal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Mírese cómo acá en la segunda parte se descarta la vía oral. Por eso algún día les comentaba a manera de ejemplo que si alguien en forma morbosa le introduce un dedo en la boca o una salchicha o cualquier otro tipo de elemento a una persona con fines libidinosos, automáticamente incurrirá en un tipo de acto sexual, más no un acceso, porque este elemento no está concebido para que al introducirlo por vía oral se incurra en ese acceso carnal. Debe ser entonces ya ese elemento u objeto por vía anal o vaginal, como dice la norma. Pero allí les hablaba de otro ingrediente que es la violencia. ¿Qué se entiende entonces por violencia? El artículo 212A pues nos introdujo ese concepto de violencia. Dice allí, para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Mire la palabra final. Cualquier tipo de acción que impida a la víctima dar su libre consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no medie consentimiento de la víctima, automáticamente se entiende como una forma de violencia. Allí les colocamos esta diapositiva que textualmente transcribe todas las causales del 212A, norma, ojo, que fue introducida al ordenamiento penal colombiano por el artículo 11 de la ley 1719 de 2014. ¿Por qué? La Corte ha insistido entonces que pese a que se tenga una relación sexual con un menor de 14 años, no per se se adecua la conducta, por ejemplo, prevista en el artículo 208, que dice acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Dice la Corte, como les dije en algunas jurisprudencias que les envié, que en el evento de que se acceda a ese niño o niña en un entorno pues, de violencia, por ejemplo, aquí decimos abusando del poder, utilizando entornos de coacción. Algún día les colocaba un ejemplo que cuando se está solo con una niña, por ejemplo, de 13 años de edad, es usual de que ella, por el mismo temor, acceda a esos instintos carnales de ese agresor. Pero no siempre accede porque es que dio el consentimiento. Es decir, no se adecúa en un acceso carnal abusivo con menor de 14 años, sino que la Corte ha entendido que allí se actualiza el 205 del Código Penal, que es acceso carnal violento. Los demás aspectos son mucho más fáciles de deducir, como es el uso de la fuerza, amenaza del uso de la fuerza, si a una mujer se accede intimidándola con un arma de fuego, la coacción física o psicológica, amenazándola con que se le va a hacer algo a algún ser querido, el temor a la violencia, igualmente la intimidación. La detención ilegal es cuando alguien se tiene ya retenido en un entorno pues casi privado de su libertad. Habría un concurso ideal con un secuestro. Opresión psicológica, volvemos al tema de las coacciones, las amenazas, abuso de poder. De pronto alguien accede porque es su superior, su jefe inmediato. Hemos visto muchos casos de abusando del poder, que el superior entonces oprime al subordinado, a la subordinada, para que acceda a esas relaciones sexuales no consentidas, ojo, porque hablamos otra vez del consentimiento, pero ella precisamente accede por el temor de que de pronto pierda su cargo, su puesto, si es el superior. Utilización de entornos de coacción, ya les dije que es un entorno de coacción, y allí abre un espectro muy grande cuando dice circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Pasamos a mirar una norma que es
vamos a saltar del 205, 206 a donde dice el 207. Aquí les llamo la atención a que deben analizar el 207 con el 210 del Código Penal. El 207 habla de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, y el 210 acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. ¿A qué voy? Tienen que ustedes determinar entonces cuándo es que yo coloqué a la persona en esa incapacidad de resistir y cuándo es que, por eso dice la palabra allí, abusivo con incapaz de resistir. Vamos a leerlos. Perdón. El que realice acceso carnal, 207. El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de 8 a 16 años. Miremos algo allí. El 207 nos une las dos conductas, acceso carnal y acto sexual. Puntualmente habla de cuál es la pena para el acceso carnal con esa persona que yo coloco en incapacidad de resistir y cuál es la pena para cuando se limita a simplemente ejercer sobre ella actos sexuales. Y el 210, tienen que mirarlo bien, que habla del acceso carnal o acto sexual abusivos, ojo, con incapaz de resistir. Es decir, que yo no la coloco en esa situación, sino que ella la padece. Dice, el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Si no se realizara el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de 8 a 16 años. Miren hasta aquí lo siguiente, les decía antes que cuando se accede carnalmente a un menor de 14 años, hay una conducta típica que es el artículo 208, que dice el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Pero si la Corte ha dicho que eso no es abusivo sino violento, por ejemplo porque se accedió en un entorno de coacción o que fue intimidado el menor, dice que se convierte en violento. Hay que aclarar algo indistintamente que incurra o se califique un 208 o un 205, la pena va a ser la misma, 12 a 20 años. Tiene que ver más esto no desde el punto de vista punitivo, sino desde el punto de vista de la calificación jurídica adecuada. Retomo, estamos hablando del 207 y 210 del Código Penal. Les decía, la diferencia de los dos es que el 207 hablamos de la persona que el agresor, que el sujeto activo la coloca en esos estados de inconsciencia, de inferioridad psíquica, de indefensión. Pero, y la otra, el 210, es las personas que padecen esas incapacidades. Por eso allí que puesta les puse, deben distinguir entre el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir frente a las personas que padecen dichas limitantes. Entonces hablamos de tres conceptos allí: el estado de inconsciencia, el trastorno mental por inferioridad psíquica y la incapacidad para resistir. ¿Qué es el estado de inconsciencia? Para que ustedes tengan claro. El estado de inconsciencia son aquellos estados en los que el ser humano objeto de la agresión sexual se haya bloqueado en sus facultades cognitivas, efecto de anulación en la capacidad de conocimiento que puede darse como resultado de la ingesta de licor o de cualquier sustancia natural o química que produzca dicho efecto. Un ejemplo de estado de inconsciencia: vamos a una reunión, vamos a una fiesta y yo, aprovechando que una compañera de pronto se encuentra en estado de embriaguez, la accedo carnalmente.
Es decir, yo no la coloqué, pero sí abusé de esa condición. Distinto es a que yo mismo sea quien le sugerí, quien le di el alcohol con ese fin. Vamos a mirar el trastorno mental. Ustedes saben que hay trastorno mental transitorio y trastorno mental permanente. Entonces, indistintamente que yo acceda a esa persona con un trastorno mental, la dificultad para el juez va a ser en determinar si ese grado de trastorno era de tal magnitud que le impedía ella dar su consentimiento. Aquí vamos a tocar un temita muy delicado que es la sexualidad en algunos enfermos, por ejemplo, el que padece el síndrome de Down. El síndrome de Down hemos tenido casos muy complejos porque el síndrome de Down tiene como algunas categorías. Hay algunos enfermos leves y otros muy drásticos, muy severos. Tenemos casos entonces en que alguien entabla una relación sentimental con una enferma o una niña con síndrome de Down. Nos hemos preguntado entonces si los enfermos del síndrome de Down tienen derecho a disponer de la sexualidad o cómo van a ser. Tuvimos un caso puntual de una niña entonces que ella manifestaba que el agresor era su novio y fuimos al juicio y efectivamente el médico, el perito fue el que nos ilustró que ella comprendía con claridad lo que estaba haciendo, que pese a su síndrome de Down era muy leve y que por lo mismo ella estaba dando el consentimiento de mantener la relación sexual, por lo tanto se desnaturalizaba el artículo 210 porque ella no estaba en esa incapacidad de resistir que es lo que exige la norma. Retomemos. Entonces se entiende por trastorno mental es la expresión de la inimputabilidad. Puede ser, como les dije, de carácter transitorio o permanente, eventos en los que las afectaciones no solo recaen en la capacidad de comprensión, sino en las facultades volitivas, es decir, en la libre autodeterminación o eventos de involuntabilidad, y que corresponden a variadas manifestaciones, desde luego sujetas a reconocimiento a través de prueba pericial médico-científica. Como lo ven aquí en la parte final, coloqué efectivamente que está sujeto a reconocimiento a través de prueba pericial médico-científica. Siempre les he insistido, nosotros los jueces no somos los llamados o los idóneos para decir si una persona tenía capacidad o no para disponer sobre esa sexualidad. Retomo, aquí toca es que un perito me diga a mí si la persona estaba en esa condición que exige el artículo 210 en incapacidad de resistir por padecer un trastorno mental que le impedía autodeterminarse en forma libre. Y por último, el concepto de incapacidad de resistir. Este es el estado en el cual las capacidades, posibilidades y realidades de respuestas negativas o más claramente de oposición material frente al acceso carnal o actos sexuales diversos a aquel se hallan doblegados por la voluntad impositiva del agresor frente a quien la víctima se encuentra a su merced, es decir, a su unilateral disposición. Mírese cómo que siempre se ha confundido el estado de inconsciencia con la incapacidad de resistir, porque alguien precisamente que esté totalmente drogado o en estado de embriaguez puede estar a la merced de su agresor. No obstante, esta incapacidad de resistir dice allí que cuando se doblega esa voluntad, por ejemplo, yo ato a la víctima, ya la coloqué en esa incapacidad de resistir. Es decir, ella está en estado de conciencia, pero no puede resistirse a enfrentar la agresión sexual. Aquí vamos a ver algo del capítulo segundo para que ustedes también, con base en lo expuesto por el capítulo primero que hablamos de distinguir acceso de actos, enunciados, conductas punibles puntuales. Vamos al artículo 208 que dice: el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá automáticamente en prisión de 12 a 20 años. Más adelante voy a extraer los elementos objetivos del tipo para que ustedes los comprendan.
Y el 209 habla de los actos sexuales con menor de 14 años. El que realice actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Vamos a ver. Primero tenemos el 208 del Código Penal, que tiene que ver con el acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Al igual que los anteriores, el sujeto activo en todas las conductas es indeterminado. Por su parte, el pasivo sí es determinado, porque aquí solo se incurre en esa conducta del 208, al igual que el 209, solo cuando recae en persona menor de 14 años. El legislador califica entonces de abusivo. ¿Por qué? Porque ese menor de 14 años no tiene la capacidad de autodeterminarse frente al tema de sexualidad. Es decir, para la legislación penal colombiana, el legislador lo ha calificado como incapaz para mantener relaciones sexuales. Coloqué allí que no tiene ingredientes normativos, descriptivos o subjetivos del tipo, que admite la tentativa y casi la totalidad de los grados de participación. Debemos excluir la autoría mediata. Es bastante difícil pensar que un autor mediato utiliza a un autor material y aquel no está comprendiendo lo que está haciendo. Es decir, que el autor material esté accediendo a una menor de 14 años sin comprender o sin actuar mediando el dolo. Entonces es bastante improbable pensar que admita la autoría mediata. Lo que sí dije allí es que admite la tentativa. ¿Por qué admite la tentativa? Porque efectivamente yo puedo estar ya desnudando a una niña menor de 14 años, a la víctima, y soy sorprendido por la autoridad que impide que la acceda, por lo tanto, quedo en el grado de tentativa. Lo que sí hoy por hoy hemos manejado mucho con estas conductas punibles de menores de 14 años es que admiten la causal de ausencia de responsabilidad relacionada con el error de tipo. ¿Qué es el error de tipo? Es aquel que recae sobre alguno o varios de los ingredientes normativos del tipo. Aquí entonces un ingrediente puntual es que se acceda a persona menor de 14 años. Ojo, no es tanto, como dije, ingrediente normativo, descriptivo o subjetivo del tipo, sino que es una calificación o una calidad del sujeto pasivo en forma especial para pensar que, como dijimos, el acceso carnal abusivo solo recae sobre menores de 14 años, como está en el artículo 208. Es decir, que si el sujeto, agente, el actor de la conducta punible, piensa que la agredida, la sujeto pasiva, es mayor de 14 años o ella lo indujo en ese error, bien sea por sus rasgos antropométricos, por su desarrollo, por sus características físicas, morfológicas. Tenemos hoy por hoy que las niñas se desarrollan antes que los hombres y muchas de ellas son de gran estatura, de características ya de una mujer desarrollada, y por lo tanto puede inducir en error al agresor, que muchas veces en esos casos ya son novios, ya son pareja, ya conviven. Entonces hoy por hoy se está admitiendo en forma excepcional que se diga que actúa amparado en una causal de ausencia de responsabilidad relacionada con el error de tipo, y que la van a encontrar ustedes en el artículo 32 del Código Penal, numeral 10. Dice: se obre, estoy leyendo artículo 32, numeral 10 del Código Penal. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica, o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. Ojo, aquí se derivan dos conceptos: error de tipo vencible y error de tipo invencible. El error de tipo invencible
excluye la responsabilidad. Es decir, que si yo no tuve la oportunidad de verificar por ningún medio que la víctima o la sujeto pasivo de la acción tenía menos de 14 años, pues no respondo penalmente. No ocurre lo mismo con el error vencible. Dice el numeral 11 en la segunda parte, artículo 32. Si el error fuere vencible, la pena se rebajará en la mitad. Es decir, si yo sostengo una relación sexual con una niña de 13 años, automáticamente, si ella da el consentimiento, incurro en el artículo 208 del Código Penal. Es decir, no hay más que un acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Pero, si yo eventualmente digo que es que no tuve la posibilidad de determinar la edad de la víctima, debo probar que el error fue invencible, es decir, que no tuve la mínima posibilidad de indagar sobre si ella tenía menos o más años. Cosa diferente ocurre cuando ya se mantiene una relación de varios días, de varios meses, en donde yo tengo la posibilidad de auscultar, de indagar con los padres, con las amigas, con los familiares, la edad de la que para ese momento sería mi novia. Entonces dice, si el error fuere invencible, excluye la responsabilidad, pero si fuere vencible, la pena se rebajará en la mitad. Y por último tenemos que esta conducta, o quizá todas las del título cuarto del Código Penal, admiten el concurso de conductas punibles. Fácilmente vamos a tener un 365, una fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego en concurso heterogéneo, puede ser simultáneo, con un acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Frente a los actos sexuales con menor de 14 años, estoy hablando del artículo 209 del Código Penal, tenemos que los elementos son muy similares, pero lo que sí varía son las modalidades de la conducta. ¿Por qué? Allí tenemos el sujeto activo indeterminado, el pasivo igualmente es determinado porque solo recaen actos sexuales para esta conducta sobre menores de 14 años. Pero la modalidad de la conducta, ojo, se incurre en actos sexuales bajo las siguientes modalidades. Primero, realizar actos sexuales diversos del acceso carnal. Ojo, eso es materializarlos, hacer tocamientos de contenido erótico sexual sobre un menor de 14 años. Segundo, ojo, realizarlos en su presencia. Es decir, que si uno con su pareja mantiene una relación sexual delante de sus hijos menores de 14 años, automáticamente está incurriendo en esta conducta punible. Igual, así no sean sus hijos, en niños menores de 14 años. Inducirlo a prácticas sexuales, esto aún es mucho más grave, porque como se van a dar cuenta más adelante va a configurar un concurso de conductas punibles con pornografía infantil, inducir a un niño a prácticas sexuales. O también se incurre en esta conducta cuando de pronto una persona ya mayor de edad, un autor de una conducta punible, induce a esa niña menor de 14 años a prácticas sexuales, con el solo hecho de mantener con ella conversaciones de contenido erótico sexual, se incurre en actos sexuales con menor de 14 años. ¿Para qué explico esto? Para que de pronto no se confundan que la palabra actos tenga que ver es con la materialización de alguna conducta física. Solamente con una conversación de ese contenido con menor de 14 años encuadraría en la conducta prevista del artículo 209. Ojo, y una de pronto que no aparece en sus códigos es realizar la conducta por medios virtuales. Es decir, sostener una charla de contenido sexual con menor de 14 años incurre automáticamente en esta conducta. Lo que pasa es que esos códigos o algunos códigos no traen, pero esto fue una modificación introducida por el artículo 33 de la Ley 679 del 2001. Dice allí:
Tienen que buscar Ley 679/2001, artículo 33. Allí se adicionó un segundo inciso al artículo 209 que decía: si el agente realizare cualquiera de las conductas descritas en este artículo con personas menores de 14 años por medios virtuales, utilizando redes globales de información, incurrirá en las penas correspondientes disminuidas en una tercera parte. Es decir, tenemos unos actos sexuales con menor de 14 años atenuado cuando es a través de estas medios virtuales o redes globales de información. Hoy por hoy, que ustedes saben bien que la tecnología está al alcance de todos, entonces el solo hecho de sostener un chat, una conversación por Facebook, cualquier tipo de medio virtual con menores de 14 años incurre en esta conducta punible. Tuvimos un caso puntual de un tío con su sobrina política que empezaron a coquetearse y se le hizo fácil al señor empezar a entablar una relación, llamemos virtual, a través del WhatsApp, escribiéndole una serie de, para mí, improperios y agresiones de índole sexual, que tuvo que ser condenado entonces por la conducta punible de actos sexuales con menor de 14 años. Al igual que el 208 admite la tentativa, casi la totalidad de los grados de participación se excluye la autoría mediata. Es decir, que si alguien sorprende a otro, pues redactando el chat y de pronto lo envía, lo elimina, admitiría la tentativa porque no llegó a su receptor, pero sí se determinó que estaba enviando mensajes de ese tipo de contenido a la víctima. Y mucho más cuando efectivamente un adulto toma a ese menor de 14 años y le va a practicar esos tocamientos en sus partes íntimas y de pronto es sorprendido por algún adulto. Eso es materia probatoria, eso es algo complejo, como ustedes bien saben, todo es probando la responsabilidad, no basta solamente enunciar o decir que así va a ocurrir, hay que probarlo. Pero, repito, pues admite la tentativa. La Corte ha tocado un tema, no sé si ustedes lo vieron por allá en sus jurisprudencias que les envié, que dice que el tema claro para distinguir una simple injuria por vía de hecho con el tema de los actos sexuales es que alcance a satisfacer ese tocamiento la libido del agresor. Es decir, eso es un tema casi psicológico, muy interno del ser humano, pensar entonces que él satisfizo sus deseos sexuales con simplemente tocar unos glúteos, como el caso que les compartí de la sentencia que tiene que ver con el chico que iba en una bicicleta y toca los glúteos a una transeúnte. Entonces por eso se manejó esa teoría como una simple injuria por vía de hecho, artículo 226, y no ningún tipo de acto sexual violento, menos abusivo porque no recayó sobre menor de 14 años. Al igual que la anterior, como dijimos, admite la causal de ausencia de responsabilidad relacionada con el error de tipo y admite, por supuesto, el concurso de conductas punibles. Vamos a ver un tema entonces que ya estábamos tocando, el previsto en el artículo 210A del Código Penal, que tiene que ver con el acoso sexual. Ojo, esta norma se revivió, llamemos, con el artículo 29 de la Ley 1257 de 2008, como quiera que el Código del 80 tenía una que se llamaba corrupción de menores. No obstante, con la expedición de la Ley 599 de 2000, curiosamente se eliminó la corrupción de menores, por lo tanto tuvimos un espectro, un espacio de tiempo de cerca de 8 años que esta conducta era atípica. Es decir, que cualquier persona podía, en provecho suyo de un tercero, por ejemplo, asediar a otro. Ya hablamos de mayor de 14, porque de lo contrario estaríamos hablando de actos sexuales con menor de 14, pero ese es el espacio de tiempo que quedó un vacío. ¿Cuáles? Los mayores de 14 años en adelante, llamemos. Es decir, que el acoso sexual quedó allí como que atípico para ese momento. Hablo del 2000 al 2008. Por fortuna el legislador sacó nuevamente la Ley 1257 de 2008 en su artículo 29 y agregó lo siguiente:
el que en beneficio suyo o de un tercero, y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá, la pena sí me parece que aún está muy baja, en prisión de 1 a 3 años. Por eso llamé su atención aquí que les dije se debe distinguir tanto el acto sexual violento 206 como de la injuria por vías de hecho, es decir, los tres son diferentísimos. Y por eso subí a plataforma y les envié a sus correos las sentencias 25743 del 26 de octubre de 2006, que es el tocamiento de la cola, y la 49799 del 7 de febrero de 2018, que tiene que ver, esta última jurisprudencia es muy buena porque nos explica qué se entiende por injuria por vías de hecho, qué se entiende por acoso sexual y qué se entiende por acto sexual violento. Lo curioso de esta decisión es que termina casando y absolviendo, aduciendo que no se probó el acto sexual violento a que adujo la primera instancia. Considero entonces que hasta aquí hemos ya hecho un pequeño recorrido a los artículos 205, 206, 207, 208, 209, 210, 210A. Y tocamos los temas atinentes al acceso carnal, que lo deben estudiar ustedes, artículo 212, y qué se entiende por violencia, 212A. Nos queda pendiente, haré un video adicional para más adelante, explicando una a una las circunstancias de agravación punitiva que están en el artículo 211 del Código Penal y que cubren o son comunes a los artículos 211 hasta el 210A del mismo ordenamiento. Por ahora vamos a dejar hasta aquí y entonces voy a hacer otro pequeño video posterior explicando las circunstancias de agravación punitiva. Muchas gracias.